¿De qué se trata este video? Comencemos diciendo lo que no es. No es un video pedagógico, ni es una editorial de Horizonte Sur, pero tiene algo de eso. Será un intento de explicar por qué iniciamos una página que se llama Trinchera por la Liberación Nacional, que es el inicio de un camino. Estamos por abrir otras páginas, estamos haciendo películas, estamos convocando a debates. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que estamos viviendo una fuerte crisis interior porque nuestras percepciones y muchos años de lucha nos llevan a convencernos de que es un momento excepcional el que estamos viviendo, tanto para la Argentina como para el mundo. Yo sé que hay muchos compañeros de buen corazón, bien intencionados, que demoran en darse cuenta de algunas cosas, pero es hora de comprender. Los progresismos en América Latina se han caído como un juego de dominó, y dejando una estela de corrupción, de vergüenza, de poblaciones absolutamente dañadas. Basta ver las poblaciones rurales en Venezuela cortando rutas y reclamando comida en el campo, en plena zona tropical. Basta ver la situación de Cuba, donde los principales presupuestos del Estado cubano son para importar comida, en un paraíso. ¿Qué tiene que ver esto con las viejas ideas de Marx sobre el capitalismo y la modernidad del siglo XIX? Bueno, es para un largo debate, pero yo creo que es el momento de plantearse algunos interrogantes. No solamente ha terminado el progresismo, ha terminado la Revolución Cubana. Y esto nos lleva a pensar en la necesidad de retomar el río de la historia. Porque en la Argentina, al menos cuando yo comencé a militar en política en el peronismo, la política era como el Antiguo Testamento que fijaba el guión que el Cristo histórico debía cumplir. Estaba todo escrito, lo que tenía que hacer y que decir. Para nosotros era igual. A mí me formó el viejo Pepe Rosa, a mí como a tantos de la juventud peronista, y el viejo dividía el mundo entre unitarios y federales. La historia era fundamental para él. Y la historia era un ferrocarril, había que subirse al último vagón, y estábamos dispuestos a subirnos. Ahora no solamente no hay ferrocarril, no hay minas, no hay vías, han sido dinamitadas las vías. Hubo una interrupción muy fuerte, que fue la Revolución Cubana. Nos sacó de cauce, y nosotros nos sumamos a esa revolución, digámoslo claro. Yo me formé en Cuba, no solamente en China, me formé militarmente en China y en Cuba. Mi esposa se trastornó cuando la muerte del Che, se trastornó para siempre. Tanto era importante para nosotros el Che. Nosotros salimos a la lucha armada porque el Che estaba en Bolivia. Ahora, es el momento de comprender que eso terminó. El sueño de la revolución no ha terminado. Lo que terminó es un modo en que se intentó hacerla. Quizá no sea el momento para discutir demasiado si fue errado, un fracaso o una derrota. Lo que es evidente es que tenemos que volver al cauce. Hablar de la Argentina despierta muchas contradicciones, muchos dolores, mucha cosa dolorosa, mucha herida. Por eso a veces prefiero hablar de Brasil. En Brasil el cauce histórico era Getúlio Vargas, Goulart, Brizola. Por ahí iba la cosa. ¿Qué tiene que ver Lula y Dilma con eso? Nada, absolutamente nada. Pero dimos una mano cuando hubo que darla. Sostuvimos lo que pudimos esa experiencia. Esa experiencia fracasó. Hay que volver a Goulart.
Eso en Brasil, en la Argentina, en Uruguay, en cada lugar hay que volver al cauce histórico. No podemos seguir como tanto boludaje por ahí diciendo comandante Fidel hasta la victoria siempre, no. Basta. Basta de estupideces políticas porque no hay tiempo. Porque el cambio climático viene muy acelerado. Porque la complejidad es cada vez más perversa. Porque la funcionalidad de la izquierda es cada vez más profunda. Y tenemos que entender que estamos en una etapa nueva. Entonces, yo pensé en sacrificar una historia de militancia, cambiarla, volver a cero si es preciso, para iniciar un camino. Que elegí el nombre de Trinchera simplemente porque fue el periódico clandestino de la Juventud Peronista, el primero, lo dirigía Becci Fortunato. Aunque por ahí, como la historia de Boca la cuentan los de River, es probable que La Voluntad, ese libro que tergiversa la historia, de entre otros tantos libros que tergiversan la historia, diga lo contrario. Pero Trinchera fue dirigido por Beatriz Fortunato. Y hemos recogido ese nombre simplemente como una bandera. No porque nos gusten las trincheras, sino porque es un momento difícil, donde hay que hacerse fuerte en algún lugar. Y muchos compañeros se están sumando. ¿A dónde iremos? No sé. Pero en principio me parece que hay que retomar las memorias y en lo posible volver el río al cauce de donde estaba. Reconstruir las vías de ese ferrocarril destruido. No podemos quedarnos en ensoñaciones. Acá estamos saliendo de una etapa terrible en que el socialismo de los 70 terminó en asistencialismo, en que el industrialismo de los 60 terminó en ensamblaje y en importación de ferrocarriles chinos, en que volvimos a ser colonia, porque el 90% de lo que exportábamos eran commodities o bienes comunes y el 90% de lo que importábamos eran productos altamente tecnificados. Pero éramos colonias en otro marco, claro, no ya con la vieja oligarquía, a la que la izquierda continuaba anatemizando aunque ya no existiera. Dimos lugar a una nueva oligarquía. La oligarquía de los Elstein, de los Grobogo-Patel, de los Wertheim, de los Midling, de los Sigman. Ese es el nuevo poder. Y el modelo de país es un modelo que sirve a China. Porque si China es la fábrica del mundo, como lo hemos visto en Europa, por ejemplo, donde estuvimos en los puertos de desembarco chinos, estuvimos impresionados por la cantidad de miles de containers que invaden Europa totalmente, que invaden el mundo. Y nos preguntamos allí, ¿y dónde está la base? La base de recursos para que China pueda ser la fábrica del mundo. En los regímenes progresistas de América Latina. Ese fue nuestro rol. Ese fue nuestro rol. Y no solamente se están cayendo los regímenes progresistas, sino que además se cayó Obama y está Trump. Y van contra China junto con Putin. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No tenemos idea. No tenemos idea. Y justo en este momento estalla el conflicto mapuche, que lo estamos comprando de garrón, simplemente porque no tenemos políticas, porque no cumplimos la Constitución, porque no le dimos a las comunidades la tierra que teníamos que darle, porque no se cumple la Constitución, porque no le dimos a los mapuches la parte de la fantasía de vaca muerta en que ellos y Macri creen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál puede ser el problema con los mapuches? O con otras comunidades, si lo que sobra en la Argentina es suelo. Lo que pasa es que lo tiene Erstein, lo tiene Benetton, lo tiene Lewis. Hay que sacárselo, es muy sencillo. Es parte de una etapa de enorme confusión, sobre todo porque hay dificultades para entender lo que está pasando en el mundo. En el mundo terminó la globalización, está terminando. Y estamos entrando en una etapa de enormes desórdenes globales. Tenemos que ser livianos y tenemos que ser ágiles para comprender qué está pasando. Tuvimos una excusa para no entender la globalización.
Eran los años 70. Nos estábamos masacrando los unos a los otros sistemáticamente. No nos dimos cuenta que el mundo cambió. No nos dimos cuenta que Kissinger fue a hablar con Mao Zedong en el 71. No nos enteramos que en el 74 fue Nixon y que llegaron miles de empresas norteamericanas con sus ejecutivos, se trasladaron masivamente. No nos dimos cuenta. Bueno, ahora tenemos que darnos cuenta que eso finalizó y que hay un cambio y que nosotros quedamos como siempre mal ubicados, sin entender qué está pasando, sin política, sin proyectos. En la Argentina hubo un problema, un proceso pavoroso de desclasamiento de la clase trabajadora, a nombre del socialismo y del marxismo. Yo no quiero discutir la ideología de Rucci. Lo he dicho muchas veces y lo he dicho en espacios obreros y sindicales. No quiero discutir a Rucci, porque los que hablan de la ideología de Rucci son los que lo mataron o sus herederos. No quiero hablar de Rucci. Quiero decir que en la época de Rucci la clase obrera tenía conciencia de clase y luchaba por el poder. Ahora tenemos gente de origen marxista, progresista en la CGT. Luchamos por un subsidio de fin de año. Es penoso. Hoy un líder piquetero al que Macri le baja dinero tiene mucho más poder que uno de los 3 dirigentes de la CGT Argentina. Esta es la dura realidad. Y a eso hemos llegado. Entonces, el tema es clave. Volvamos a un proyecto nacional. Volvamos a tener una idea de lo que está pasando en el mundo y de cuál debe ser el rol de la Argentina. No podemos seguir exportando commodities y bienes producto de la megaminería. Hay una carta de Perón a los pueblos del mundo del año 72 que es clave porque marca una tarea impostergable. La Argentina debe producir alimentos sanos. Nunca cumplimos. El propio peronismo no lo sabe. El propio peronismo no ha leído esa carta de Perón, así como la Iglesia Argentina tampoco leyó la encíclica del Papa. Hay mucha mentira de por medio. Y tenemos que volver a la verdad. Y la verdad es esa. La Argentina tiene un suelo fértil, muy dañado ahora, pero que lo podemos recuperar. Y tiene un territorio absolutamente despoblado, que lo tenemos que repoblar. Es sencillo. Tenemos que reconstruir 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pueblos nuevos, con jóvenes que quieren desertar de la ciudad, de las ciudades. Nos hemos dedicado a concentrar, a hacinar pobres en los conurbanos, millones de pobres. Se lo hemos entregado al narco directamente. A que los pibes se quemen el cerebro con el Paco. Esto ha sido parte del plan, evidentemente. Y ahora ese territorio despoblado marcha inexorablemente hacia la balcanización. Porque la deuda externa, que es imposible de pagar, en algún momento va a haber que saldarla. Y no hay otra manera. Empecemos a hablar de balcanización, porque es lo que en eso están pensando nuestros acreedores. Y se van a quedar con una parte del territorio, si seguimos así, si no cambiamos. Por eso, lo nuestro es una trinchera. Vamos a retomar el cauce histórico, vamos a recuperar la memoria de los grandes próceres, aquellos que la juventud desconoce. En eso estamos, las memorias, los hombres que forjaron la identidad argentina. Basta de levantar banderas que no son nuestras. Basta de hablar de los pueblos originarios, empecemos a hablar del mestizaje argentino. Necesitamos recobrar una identidad común. Los pueblos originarios merecen todo el respeto del mundo, pero son testigos de un pasado. La Argentina tiene el deber de generar su propia identidad, porque cada uno de nosotros tiene un cuarto de negro y un cuarto de indio. Y necesitamos saber quiénes somos. Y somos mestizos. Entonces, un país que debe asumirse mestizo, que debe asumir su propio territorio, que debe repoblarlo y que debe respetar a sus ancestros, no solamente a los ancestros de la Patagonia o a los Con, también a nuestros abuelos campesinos que vinieron de Europa. ¿Por qué no? Somos un pueblo que alguna vez se prometió
ser un espacio de paz para todos los que quisieran poblarlo. Ese es nuestro empeño. Y esa sería nuestra revolución integral, que tenga en cuenta al hombre. Pero para proponernos esta revolución tenemos que comprender que todas las grandes revoluciones han fracasado y que no existen más. Ni la china, ni la rusa, ni la argelina, ni la cubana. A ver si la izquierda se da cuenta que no existen más, que el marxismo está terminando, que es una losa sobre la mente, una losa europea sobre la mente del tercer mundo. Nos aplacó, nos apagó la rebelión, la rebeldía, y a eso estamos volviendo. Tenemos que ser rebeldes, desesperadamente rebeldes. Tenemos que salir del marco de la modernidad. En eso estamos. Trinchera por la Liberación Nacional en Facebook. Gracias.